no puede haber dado Dios. Isaías 11. Mira lo que Dios dice, hermanos, que Él promete, hermanos, traerles, hermanos, de todos los lugares, en diferentes lugares, hermanos. Aquí está otra vez la promesa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. No solamente lugares cercanos, pero en versículo 12, y levantará pendón a las naciones en otras partes. Ahora, hermanos, en el año 1900, hace 122 años atrás, solamente 40,000 judíos moraban en lo que es la tierra ahora llamado Israel. 50 años después, el número aumentó a 800,000. Dios, literalmente, juntando el remanente de su pueblo de los 4 confines de la tierra y colocándolos en su lugar. Hoy en día, 2022, 6.8 millones de judíos residen dentro de Israel, hermanos. Y me fascina todo esto, hermanos, porque hubo un dictador alemán llamado Hitler. Hizo una declaración que los iba a hacer desaparecer de la faz de la tierra. Hitler muere en 1945. Israel se establece como nación 3 años después. Porque Dios es más grande que cualquier rey. Dios, rey de los reyes y señor de los señores. Lo que Dios dice yo digo y va a pasar, gracias a Dios. Y usted dice, ¿crees tu Biblia en una palabra, Kevin? Sí, Israel. Hermanos, mire por favor en Isaías capítulo 43. Qué tan exacto es Dios en esta profecía respecto al regreso de los judíos a Israel. Isaías 43, mira versículos 5 y 6. Dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente, dice, traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios está mencionando las 4 direcciones, sea el occidente, el oriente, el norte, el sur, donde estaban esparcidos los judíos, hermanos. Y Dios promete aquí, en aquel día, en esos tiempos, yo voy a estar regresando mi gente, hermanos. Muchos judíos, hermanos, ahora en orden aquí, mire los versículos, versículo 5. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Del qué primeramente? ¿Qué dice, hermano? Del oriente. Si tú vas directamente al oriente de la tierra de Israel, están todos los países del cercano oriente. Y muchos de los judíos que estaban en esas naciones empezaron a regresar en los tempranos años de los 1900. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice en versículo 6, diré al qué, al norte, da acá. Ok, y iba a decir Dios directamente a los judíos en el norte, da acá. Como Dios tiene que dar su palabra porque es algo, una situación más difícil. ¿Qué fue? Rusia. En el norte de Israel, más al norte, está Rusia. Y hermanos, en Rusia, ellos no prohibieron que los judíos dentro de los contornos de Rusia salieran para regresar a Israel, pero en los 1980 se empezaron a dejar a los judíos regresar, y cientos de miles de judíos rusos regresaron a la tierra de Palestina o Israel. Ahora, la Biblia dice aquí, en el versículo 6, después de hablar al sur, dice, no detengas, o diré al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Etiopía, hermanos, que está al sur de Israel, también era otro país que rehusaba permitir que los judíos en su nación regresaron, hermanos, hasta que algún día
ellos hicieron trato con el gobierno comunista, con los judíos de Etiopía, a regresar a Israel. El 25 de mayo de 1961, 14.500 judíos etíopes eran llevados en avión para regresar a la tierra de Israel. En un año reciente, Israel daba bienvenida a 16.600 nuevos inmigrantes judíos para regresar a Israel. Permíteme decirlo esto humanamente hablando, porque se habla de la política. No me interesa la política, me interesa la palabra de Dios. Y si Dios dice que algo va a pasar, no importa lo que las naciones digan que va a pasar, va a pasar. Humanamente, esa tierra de Israel ha sido pertenencia de muchas naciones a través de la historia. Babilonia, Grecia, Roma, hasta Inglaterra, pero siempre en la mente de Dios, el pueblo, el lugar siempre ha pertenecido a los judíos. La razón que Dios permite con gente con otras creencias y falsas religiones entran por allí es porque hay un principio en la Biblia. La cosa peor que Dios puede permitirte hacer es lo que tú quieres hacer. La peor cosa que Dios puede hacer con uno es dejarte hacer lo que quieres hacer. Y Dios básicamente, ustedes quieren adorar a dioses de Babilonia, quieren adorar a estatuas y ser ídolos y llenar mi tierra, pues le voy a permitir, por montones van a estar en tu nación a través de los años. Pero esa tierra pertenece a Dios, regalado a los judíos, hermanos. Ahora, Dios los regresó, están por abundancia, hermanos, 6.8 millones de ellos viven allá. Sí, porque Dios hizo promesa y Dios cumple su promesa. Primera cosa en esta mañana para motivarnos a confiar más en este bendito libro es el regreso en tiempos finales de los judíos a la nación de Israel. Número 2, la prosperidad agricultural en Israel. Miremos Isaías capítulo 51, por favor. Isaías 51. Ahora yo tengo una pregunta, hermano. ¿De qué sirve traer montones de gente a un lugar y matarlos por hambre? No, Dios siempre llevaba esa duda de la gente. Sacándolos de Egipto, los mete en un desierto. Nos sacaste de allá para matarnos por hambre. Mejor que con rapidez Faraón nos matara. Pero igual, hermanos, metiendo a millones de personas en un lugar, hay que saber lo que era la tierra de Israel. Se llamaba Palestina antes de el 25 de mayo de 1948. Toda la tierra se llamaba Palestina. Ahora que existe Israel, hermanos, sí, hay que saber lo que era esa nación. Era un desierto nada más. Y no solamente un desierto, porque hay otras naciones que están desiertos, pero son prósperos. Si usted va al cercano oriente, mi padrastro fue 2 veces a Kuwait. El kuwaití es un hombre próspero, porque por tanto petróleo en la región. Pero Golda Meir, que fue la primera presidenta, o de las primeras presidentes allí de Israel, dijo algo muy interesante después de ella guiando a la nueva nación. Ella dijo, déjame decirle que algo que nosotros los judíos tenemos en contra del profeta Moisés, nos llevó 40 años por un desierto y nos instaló en el único lugar en el cercano oriente donde no hay petróleo. ¿Cómo vamos a solventar? ¿Cómo vamos a vivir? Y no tenía petróleo, y aparte, hermanos, 60% de la tierra de Palestina bajo el control, cuando los musulmanes, los árabes estaban ahí, hermanos, 60% era desierto y la mayoría de los otros 40% era pantano. Pregunto, ¿quién va a comer allí? Ahora, hay una promesa que es más grande que nuestras circunstancias. ¿Listo? 51:3. La Biblia dice, ciertamente, Dios hablando con los israelitas, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todos sus ¿qué, hermano?
soledades, y cambiará su desierto en ¿qué? Paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, hermanos. Otra promesa gigantesca, Isaías 27:6. Vayan allá. Isaías 27:6. Dios dice: días vendrán, o ya lo que tenemos la promesa de 51:3, es que Dios iba a llenar ese lugar y cambiar su desierto en un jardín, ¿cierto? Ahora, aquí es otra promesa más gigantesca, que no solamente israelitas iban a comer de sus frutas, de sus vegetales, pero iban a exportar a las naciones. 27:6, ¿están ahí, hermanos? Dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará su ¿qué? Algo interesante pasó en los 1930s en Israel. Ya estamos en el tiempo que Dios va trayendo personas desde lejos. Un judío polaco, tengo que decir gloria a Dios polaco por mi pueblo, hermanos, amén. No soy judío, pero polaco. Bueno, ese hombre judío nació en Polonia, regresa a Israel y está caminando por un desierto y nota en medio del desierto un árbol reverdeciendo. Y en lugar de simplemente pasar por ahí y decir, qué bueno, decidió investigar. Y después de cavar un poquito, se dio cuenta de una pipa que estaba gotando agua de vez en cuando, y le cayó el 20. Se puede regar saludablemente un árbol sin necesitar mucha agua. Y él inventó un sistema que se llama drip irrigation, regación por gotitas, y que un árbol es capaz de recibir lo que necesita con esa clase. Para hacer la historia corta, hermanos, desde que él dio cuenta de eso y empezó a implementar esa tecnología en Israel, 200 millones de árboles han sido plantados en Israel. 200 millones de árboles han sido plantados usando un sistema muy simple, hermanos, de llevar agua del mar de Galilea y literalmente, como dice la promesa de 51:3, convertir desiertos en paraísos. Convertir lugares secos, hermanos, en lugares fructíferos. Ahora, la promesa era más grande que solamente llenar Israel. La promesa era de exportar, llevar sus frutos a las naciones, hermanos. Dios hizo tan próspero ese hombre, y ¿qué pasó, hermanos? Israel ha sido un líder, hermanos. Hasta tomado la rienda en frente, hermanos, de exportación a Europa de frutas, vegetales y de flores, hermanos. Un lugar que estaba totalmente desértico y árido por muchos años. Dios dijo: tu desierto va a ser un jardín y tus frutos van a ir y van a llenar las naciones. Ahora, ¿qué ha pasado? La compañía de ese hombre se copió en otros lugares. Hizo el mismo trabajo en la India, Vietnam, en las islas Filipinas, literalmente cumpliendo la promesa de Isaías 27:6, que de la idea de un judío iba a prosperar con exportación de frutos en otras naciones. Hermanos, Dios que lleva a los judíos es fiel. Dios que alimenta a los judíos y convierte su desierto, hermanos, en un jardín de abundancia, Dios también es fiel. Y si usted quiere googlear, no sé si eso es una palabra, si quiere checar en Google lo que era Israel o Palestina antes de estos años, chequéalo y tú puedes ver con tus ojos. Tercera cosa, Isaías 61, por favor. Número 3, la declaración oficial como nación. La declaración oficial de Israel como nación. Ahora, hermanos, si tú checas la tabla de las naciones o el registro oficial de las naciones,
Israel no aparece en el año 500, no aparece en el año 1000, no aparece en el año 1500 y no aparecía en el año 1900. Hubo judíos, pero no tenían su propio lugar, porque para tener una nación necesita un pueblo y necesita un lugar para declarar como Estado soberano. Como aquí, ¿hay mexicanos en otras partes? Sí, pero hay México también, ¿sí? Y tenemos pueblo, pero también tenemos lugar. Israel tenía pueblo esparcido, pero no tenía lugar para declararse como un estado oficial. No existía. Y igualmente como hoy en día, hermanos, hay mucha gente, muchos pueblos, se puede decir mucha gente indígena aquí en México, en Centroamérica, que usted puede decir, es un pueblo, pero no es una nación, porque no tiene su propio lugar para declararse como nación soberana. Pero la Biblia, hermanos, prometió alguna otra cosa, hermanos. Alguna otra cosa. Capítulo 61, ¿están ahí, hermanos? Mira versículo 8. Versículo 8. Y Dios como, no sé decirlo, showing off. Hermano Víctor, ¿puede ayudarme showing off? Presumiendo Dios. Como que voy a hacer una cosa tan dura que voy a empezar el versículo de esta manera. ¿Listo? Aquí está el versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra? ¿En qué, hermano? ¿En un día? Y luego, ¿nacerá una nación de una vez? Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hermanos, naciones simplemente cuando desaparecen no reaparecen, típicamente, y especialmente después de 2000 años. Repito, si quieres checar en tu enciclopedia, quieres ir a Wikipedia, puedes ir a ver un registro de las naciones. Israel no aparece para nada. Para casi 2000 años no aparece como nación soberana. Y Dios en un día lo haría. Claro que sí, hermanos. El 14, no era 25, perdón, me equivoqué. 14 de mayo de 1948, gracias a Dios, otra vez reaparece como nación soberana. ¿Qué había pasado? Los británicos en los años tempranos de los 1900 vieron la región, era muy conflictiva y no querían tener la responsabilidad. No sé por qué, tal vez por la guerra que hubo, no sé. Pero un hombre llamado Arturo Balfour hizo una declaración, la declaración Balfour en 1917, como empezando el proceso de dejar las manos británicas sobre la nación y ir reconociendo al judío y mandándoles con su protección que podían regresar a Israel, a la tierra prometida. Entre 1917 y 1948 se fue poblando la zona de más judíos, hermanos. Y literalmente, hermanos, de noche a mañana, el 14 de mayo de 1947, otra vez reaparece Israel. Y tengo noticias. Aunque miles de estos islámicos quieren barrer a Israel, una vez estando ahí, va a estar ahí. No porque el judío es tan sensato, es sabio, hacen invenciones, pero la gran protección del judío viene de Jehová. Uno hará huir 1000 hermanos por causa de la presencia de Dios. Y hay que saber algo de Israel, hermanos. Número 4, la protección del judío en su propia tierra, hermanos. Miremos Isaías 54, 17. 54, 17. Ahora, algunos de ustedes tienen esto en este versículo en una taza de café, pero necesitas entender los versículos antes de ponerlos en tu taza de café. Amén. Muchos ponen esto y dicen, es que yo sí, nunca voy a perder ningún partido de fútbol porque ninguna arma forjada contra ti. No está hablando de fútbol, amigo, que no quiero decepcionarte. Está hablando de la nación de Israel.
¿Y qué dice? Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Quieres escucharlo otra vez? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Literalmente, el 14 de mayo de 1948 que se declara nación, compartiendo ahora el territorio, ahora entre árabes que se llama Palestina, ahora Israel con los judíos. Literalmente, Hassan Pasha, el secretario general de la Liga de Árabes, Liga Arábica, él dijo, vamos a llevar pues guerra en contra, y el otro día ellos levantaron guerra en contra de Israel, que era bien chica. Dijo, esto va a ser una exterminación y enorme masacre. ¿Qué pasó? Egipto, Siria, Jordán, Irak y Líbano invadieron Israel con una población total en esas naciones en ese momento de 20 millones de personas contra Israel, que tenía solamente 1 millón de judíos. ¿Y qué pasó en esa guerra? Los judíos ganaron esa guerra y ensancharon sus territorios 50% más por la bendita mano de Jehová. 1 contra 20. Lea tu Biblia. Uno va a ahuyentar a muchos más. Hermanos, eso no fue la única vez. Tenemos un periódico. Tenemos noticias. Siempre es un lugar conflictivo, como Dios lo prometió. Pero en la guerra de 1967, Israel atacó a fuerzas aéreas de bases, hermanos, de otros países alrededor. Y por la primera vez en 2000 años, Jerusalén llegó otra vez a ser propiedad de Israel y de los judíos. La guerra de 1967, aunque era pocos en contra de muchos, duró 6 días. Israel salió victorioso. Otro ejemplo, si quieres. El 6 de octubre de 1973, Israel fue atacado esta vez por Israel y por Siria. Otros países se armaron en contra de ellos, pero los judíos podían empujar en contra de ellos. Y empezaron no solamente a vencerlos, pero empezaron a extender más el terreno y su propiedad. Me gozo en tanto derramamiento de sangre en ninguna manera. Hay cristianos que, no. Yo no me gozo de que alguien muera y ir al infierno, hermanos. No. Pero me gozo decir que Dios dice algo. Y no importa cuántos vienen en contra de esa promesa, la promesa se hizo por el único soberano. Y lo que Dios decreta, pasará. Lo que Dios dice, va a ser. Amos capítulo 9. Por favor, en su Biblia, Amos capítulo 9. Mire versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y yo lo edificaré como el templo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones de Jehová, que hace esto. He aquí vienen días de Jehová, dice Jehová, en que el que alcanzará el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellos, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Mira lo que dice versículo 15. Hablando del tema agricultural, habla ahora de su pueblo con esa ilustración. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y las naciones que han atacado tanto a Israel no conocen la promesa del libro de Zacarías. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron,
porque el que os toca, toca la niña de su ojo. El que ataca a Israel es como meter el dedo en la niña del ojo de Dios. Dios, tú sabes, que alguien te mete el dedo, te provoca una reacción. Y la violencia, yo sé que va de los dos lados, hermanos. No estoy diciendo que los judíos son buenas personas. Tú vas a Israel hoy en día, ellos maldicen el nombre de Cristo. Sí, hasta Pablo dice, son enemigos con nosotros a causa del evangelio que no han creído. Pero eso no cambia algo. La promesa de Dios que está más grande y encima de su maldad y no anula, hermanos, las promesas de una salvación nacional de Israel en algún futuro, hermanos. Amén. Ahora, otra vez, como cristianos, nuestra postura, ay, que mata a los árabes. No, hermano, déle el evangelio a los árabes, hermanos. Déle el evangelio a los árabes. Pero siempre confiando que Dios, el Dios de Israel, Él es fiel a su promesa. Hermanos, quiero decir sobre Israel para que usted pueda nada más ubicarte un segundo antes de terminar. Si toda la tierra de Israel fuese un estado en México, si traemos Israel, lo colocamos en algún lugar en México, entre los 32 estados de México, Israel sería el estado 26 más grande. No, entre como el tamaño de Hidalgo y el tamaño del estado de México en rango, ahí estaría. No es un lugar muy grande, es como la niña de un ojo, es muy chico, pero ahí Dios tiene su visión. Y ahí Dios tiene su control, hermanos. Israel, hermano, tiene una desventaja enorme comparado con las otras naciones que la rodean, hermanos. 22 otros países que rodean a Israel se llaman muchos de ellos dictaduras islámicas, o sea que tienen otra religión y su religión básicamente les promete un lugar en el paraíso si matan a algún judío. Entonces tienen la motivación bien profunda de hacer esto. Y si quieres hacer números, hermanos, ya hemos hablado, hay unos 6.8 millones de judíos en Israel, pero eso no es nada comparado con Siria. Siria tiene 20 millones. Eso es derechito al norte. Allí Turquía, al norte de ellos también 74 millones. Egipto, su vecino del sur, 79 millones. Arabia Saudita al sureste, 25 millones. Jordán, 6 millones. Irak, 30 millones. Literalmente 250 millones en contra de 6 millones. Ahora pregunto, ¿quién juega fútbol aquí? 25 contra 6 en cancha. Yo estoy apostando mi dinero que ganen los 25, no sé de usted. No me gusta apostar, no apuesto mi dinero. Pero hermanos, recordamos algo, que aunque Israel no es el lugar más seguro para los judíos, el lugar no los hace seguros. El Dios de Israel los hace seguros, hermanos. Recordemos a quién glorificar, no al judío, sino al Dios de los judíos. Porque ellos no han sido fieles, Él sí ha sido fiel, hermanos. Y el libro de Isaías no es una historia de Israel, es una historia de Jehová, hermanos, y su fidelidad. ¿Y por qué predico esto, hermanos? Esas tres cosas. La posición de Israel, otra vez en su terreno. La provisión de Israel, como llenaron un lugar desértico de frutas y vegetales. Y la protección. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque tú también puedes confiar en estas tres cosas. La posición de Dios. Estoy en el lugar donde Dios me tiene. Me dijeron una vez, vas a México, van a hacer tacos de ti. Y aquí estoy, hermanos, y no sé decirlo, explicarlo. Tim Aguiar, el amigo del pastor Muñoz, muy cercano, me dijo antes de venir, Kevin, es algo que no puedo describir, pero tú puedes estar en cualquier lugar en México, aún como americano, y sientes la paz de Dios. Y yo, hermano, pongo mi cabeza a mi almohada cada noche sabiendo estoy en la voluntad de Dios. Podemos confiar en su protección, hermanos. También podemos contar con su provisión, hermanos.
Si Dios pudo transformar ese desierto en un jardín, en un paraíso, hermanos, amén. Ya Elimelech mencionó la conferencia de misiones, hermanos. Sí, misiones no es algo que pedimos de ti, es algo que pedimos para ti, es para ti. Poder dar y Dios provee, hermanos, amén. Ya pasamos muchas cosas, hermanos, y Dios siempre ha provisto. Pero ¿dónde prefiero concluir, hermanos? Prefiero concluir en Hechos 1. Vayamos allí rapidito y terminamos. Normalmente salimos a las 12:30, son las 12:22. Entonces, estamos en buena hora. El libro de los Hechos. Aquí, como es típico de muchos cristianos, Señor, ¿qué tal de los tiempos? ¿Qué tal de los últimos días? ¿No? Y hermano, es bueno confiar en nuestro Dios y saber que estamos en los últimos días. Hebreos 1 dice que estamos desde que Cristo vino en los últimos días. En los últimos días estamos. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Guardar mi reloj, leer mi Biblia? Ay, Señor, por favor, venga hoy. No, yo debo de trabajar. Amén. Viene el esposo, la novia tiene que alistarse con belleza. Amén. Con santidad, como el pastor Lucio nos predicó la semana pasada, una vida recta y santa, hermanos. Amén. Hay dos grandes ilustraciones que Jesús dio. Una de santidad, la boda, amén, Cristo viene. La novia debe de ser sagrada y lista, brillante, hermanos, entre las naciones. Pero también la viña. Amén. El Señor de la viña viene para llamar a cuentas a los que puso su viña en sus manos. Y hermano, créeme, ese evangelio, hermano, es una viña. La iglesia es una gloriosa, hermosa viña, hermanos. Amén. Que Dios ha acercado, Dios ha protegido, hermanos. Y Dios espera frutos de mi cuenta y frutos de tu cuenta, hermanos. Amén. Y aquí vienen, hermanos, los discípulos. Hermanos, siempre me preocupa esos pastores que se desvían solamente hablando de profecía, de nada más. Yo digo, ¿de qué sirve predicar de profecías y cosas? Yo vi esto como un periódico en la mano y la Biblia en la otra mano. Yo creo que debemos de ser sensatos y saber, como Pablo dice, sepamos qué horas son, hermanos. Amén. Y simplemente estamos en los últimos. La medianoche llega y el esposo viene. Estamos a las 11:58. El esposo viene a la medianoche. Sí sabemos eso. Pero hermanos, ¿de qué me sirve? Solamente decir Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene, pero sin servirle. Mientras que Él venga. Y aquí está, hermano, el error de los apóstoles y tal vez el error nuestro. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 6 de capítulo 1 de Hechos: entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ¿qué? Bien preocupados. Señor, Cristo se fue y va a venir luego para poner porque estamos inquietos, queremos que reinemos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay secretos que Dios guarda. El libro de Proverbios dice, es una gloria de Jehová encubrir un asunto. Dios es sabio, no nos dice todo porque sabe que somos flojos. Porque si Cristo dice en la Biblia, voy a venir el 25 de septiembre 2022, Él sabe cuánta maña hay en nosotros, hermanos. ¿Sí? Voy a ir en la pachanga, voy a vivir para mí mismo. Y el día antes me voy a arrepentir. Te conoce. Por eso no ha puesto una fecha exacta. Amén. Y cualquier tonto que diga que sabe de una fecha exacta es falso profeta. Pero aquí está, versículo 8, hermanos. Pero recibiréis poder. Amén. No es de ti todo el saber, pero es de ti todo el poder.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dilo conmigo, me seréis testigos. Una vez más, me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y los discípulos tomaron esto en serio. 11 de los 12 que escucharon esto, martirizados, dando el evangelio a las naciones. Y el único que escapó, aceite hervido, y se pronuncia al final de los tiempos para darnos el último capítulo de la historia. Juan, vuestro compañero de tribulación, y enseña la revelación de Jesucristo. Y Cristo viene al final del libro de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen. Hermanos, no nos cansemos. No nos cansemos, iglesia. El Señor ha llenado este lugar. Amén. Las sillas están llenas. De hecho, sillas ya gastadas están en la parte de atrás. Gloria a Dios por las sillas gastadas. Quiere decir que alguien estuvo sentado allí. Ahora me inspiró decir eso. Ay, no me gusta la silla. No, alguien se sentó allí. Eso representa algo, hermano. Pero el Evangelio necesita ir a cada nación, hermanos. A cada criatura. A los buenos y a los malos. A los de habla inglesa, a los de habla china, a los de habla española, hermanos. Amén. Gente pobre, gente rica, gente educada, gente sin letras, hermanos. Amén. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Y cristiano, dejemos de vivir como que si vamos a tener 1000 años más para hacer esta obra. Vivamos como que Cristo murió ayer y viene hoy. Que Dios nos use para llenar como Israel fruto en todas las naciones, hermanos. Vamos a servir a Dios y vamos a servirle con fe. Por lo que hemos escuchado hoy, Dios es fiel. Pero también vamos a servirle con urgencia. Algunos de ustedes necesitan dejar la banca y dejar de ser un cristiano de ojalá algún día y ser un cristiano de servicio ahora mismo. Vamos a orar. Puestos en pie, iglesia, vamos a orar. Hermano, yo no sé si necesitabas tal vez un ánimo para tu fe.